Estamos conectados en vivo con el ministro de Defensa, Walter Martos, justamente para despejar esta y otras dudas que efectivamente surgen ante este inicio o esta reactivación que efectivamente va a motivar que mucha gente salga a las calles, pero efectivamente la emergencia no ha terminado. Ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en América. No, gracias a usted, Angélica, buenos días. Muy buenos días. Efectivamente yo le planteaba esta interrogante porque ¿qué va a pasar a partir del miércoles? Bueno, a partir del día 1 de julio el gobierno está implementando una cuarentena focalizada en regiones y también en grupos de riesgo. De acuerdo a cómo va evolucionando la pandemia, se han determinado 3 tipos de grupos de regiones. Un grupo de regiones donde la pandemia ya ha alcanzado un pico y está en descenso. Por ejemplo, Loreto, Ucayali, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Hay otro grupo de regiones donde la pandemia está en crecimiento lento, por ejemplo en Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Pasco, Puno, Cajamarca, Tacna, Moquegua y Amazonas. Y hay un grupo de regiones donde el crecimiento está siendo acelerado, está siendo rápido, que lo llamamos el grupo caliente de regiones. Estas regiones son Arequipa, Ica, San Martín, Huánuco, Junín, Ancash y Madre de Dios. Esta cuarentena focalizada justamente está excluyendo de la liberación de las restricciones a este grupo de regiones calientes que he mencionado últimamente, y donde continúa la cuarentena y el toque de queda empieza en esas regiones a las 8 de la noche, es decir, a las 22 horas hasta las 4 de la mañana. Solo en estas 7 regiones que mencionó usted. Solamente en estas 7 regiones. Pero también en Lima y 17 regiones se mantiene el toque de queda, ¿no es así? Y también así es. Se mantiene lo del día domingo, si puede ser preciso, porque habían algunas interrogantes si, por ejemplo, a partir del día de mañana se levantaba esta restricción. No, el día de mañana, el día domingo, todavía continúa como una medida de la inmovilización domiciliaria obligatoria. Es a partir del 1 de julio que juegan estas nuevas medidas y de este domingo al otro recién estaría jugando la liberación de las restricciones, menos en estas regiones que he mencionado, pero en las otras regiones sí ya se levanta la restricción que había en los días domingos, pero nuevamente las medidas juegan a partir del día 1 de julio. Hay muchas personas que confunden la declaratoria de emergencia con la cuarentena. ¿Qué implica cada una de ellas, ministro? Mire, tenemos que diferenciar, hay 2 tipos de declaratorias de emergencia. Una es la declaratoria de emergencia sanitaria, que ha sido prolongada hasta el mes de septiembre, y que básicamente este tipo de emergencia le permite a todas las entidades de salud a tener unos beneficios para el manejo de la pandemia. Y la otra es la emergencia nacional, que ha sido prorrogada hasta el 31 de julio inclusive. Esta emergencia nacional es la que nos permite la implementación de medidas restrictivas, ya que restringe ciertas libertades. ¿Cuáles son esas medidas restrictivas, ministro? ¿Están permitidas las reuniones en casa, a puerta cerrada? Mire, las medidas restrictivas que hemos tenido, las hemos tenido durante el día, que van, por ejemplo, a partir del 1 de julio van desde las 4 de la mañana hasta, en las regiones calientes, hasta las 20 horas, y eso es lo que hemos llamado la cuarentena, donde se permitía que solamente una persona por familia salga o al mercado, o a la farmacia o al banco a hacer sus compras y regresar a su casa. Esa era la medida. Y la otra medida era durante la noche, que llamamos el toque de queda, que en estas regiones, a partir del 1 de junio, en las regiones calientes, empiezan a las 8 de la noche y terminan a las 4 de la mañana. Y en el resto de regiones, el toque de queda empieza a las 10 de la noche y termina a las 4 de la mañana. Bueno, hay muchas restricciones que tienen que ser respetadas y eso es lo que genera un poco de duda, porque en el decreto que ha sido publicado en el Diario Peruano hay varios detalles que se le han escapado a algunos. Por ejemplo, mencionan se acabó la cuarentena, pero la cuarentena no se ha acabado. Se ha pasado una cuarentena o se va a pasar una cuarentena focalizada en la que los menores de 14 años y los mayores de 65 años no pueden salir aún de su casa. Es correcto. En esta nueva etapa estamos entrando a una cuarentena focalizada por regiones
y también por grupos de riesgo. No se levanta la cuarentena, o sea, continúan las restricciones de mantenerse en su casa para las personas vulnerables, que son los mayores de 65 años y las personas que han sido diagnosticadas con comorbilidades. Claro. Estas se mantienen en casa y los niños, por ejemplo, tienen la apertura a ciertas libertades que ya están en la norma, que pueden salir de sus casas una vez al día. Ahora, antes era por media hora, ahora es por una hora, a 500 metros de su casa, puede estar acompañado por una persona que viva con ellos, mayor de edad, y hay que tener en cuenta que las clases en domicilio todavía continúan, es decir, los niños continúan con sus clases durante la mañana, vía internet o otras plataformas, y por la tarde pueden salir una hora a los parques, etcétera, para tener cierta libertad. Se entiende sin duda la necesidad de reactivar la economía, pero se ha evaluado dentro del gabinete también la impresión que va a generar en la ciudadanía, por ejemplo, que van a pensar que están libres de alguna forma y se pueden sentir libres de estar en la calle. ¿Cuáles son las medidas que usted le indicaría a la población que va a empezar a partir del día miércoles a retomar mayores actividades? El principal concepto que tenemos que tener muy claro todos los peruanos es que la cuarentena no ha terminado. La cuarentena continúa, el virus está con nosotros, está moviéndose de un lugar a otro. Y lo primero que tenemos que tener los peruanos es cuidar primero nuestra salud, o sea, evitar contagiarnos. Y para eso ya hemos aprendido a mantener la distancia social, la mascarilla y constantemente lavarse las manos. La cuarentena va a continuar hasta que nosotros no tengamos una vacuna que nos permite estar inmunes. Y por lo tanto, tenemos en todas nuestras actividades que realizamos tener en cuenta estos aspectos. Ahora, las actividades indudablemente se están reactivando, pero no con el concepto anterior a la pandemia. Se están activando con el concepto de pandemia, porque estamos conviviendo con el virus. Claro, y es decir, que es lo más peligroso. Que es lo más peligroso. Y acá hay responsabilidad en 3 niveles. El primer nivel es el cuidado personal que uno debe tener en no contagiarse y no contagiar a otras personas. El segundo es todas las actividades que se están reactivando, los empresarios, los accionistas, tienen que implementar una serie de protocolos y tienen que fiscalizar que se cumplan estos protocolos. Y el tercer nivel de responsabilidad de las autoridades, ahí entran las municipalidades, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, algunos sectores del gobierno para fiscalizar que estos protocolos se cumplan y también que las personas, tanto los clientes como los que expenden algún artículo o algún servicio, también cumplan estos protocolos. Ministro, se ha evaluado también en el Consejo de Ministros, por ejemplo, se ha recogido información de otras regiones en que sí hay una disminución, o sea, sí hay una, digamos, curva que va bajando. Por ejemplo, en la región Piura puntualmente, que ellos dicen que tienen buenos resultados en el uso, en la etapa inicial de la ivermectina. ¿Este protocolo va a cambiar o va a continuarse con esta entrega de medicamentos recién cuando empiecen los síntomas? Justamente, mire, el gobierno, en forma paralela a estas medidas que está adoptando de dar ciertas libertades a la población, está adoptando medidas y acciones paralelas. Una de ellas es aumentar la capacidad de respuesta hospitalaria a nivel nacional. Ya algunos hospitales temporales se han inaugurado y están funcionando, otros están en plena construcción y en el plazo de una semana deben estar inaugurándose y empezando a trabajar, sobre todo en aquellas regiones donde el crecimiento es rápido de la pandemia. Es decir, la optimización del sistema de salud continúa a nivel nacional, el número de camas hospitalarias, el número de camas UCI, pero también lo que usted dice, en forma muy agresiva el Ministerio de Salud y con apoyo de otros sectores está implementando lo que es el tratamiento temprano. Para esto está abasteciendo a todos los centros de salud, las postas médicas, de los medicamentos que hasta el momento han sido comprobados que ayudan a disminuir la carga viral, como en una etapa inicial. La ivermectina. Inmediatamente que inician los síntomas, se debe comenzar el tratamiento temprano. Esto
hemos experimentado en Iquitos y también lo han experimentado en otros países como en Guayaquil, por ejemplo, que disminuye la carga viral y evita que muchísimas personas no lleguen a tener síntomas de medianos o de gravedad y que estén asistiendo a los hospitales. Claro, es ministro, por eso que esta estrategia lo estamos implementando a nivel nacional. la cuarentena continúa focalizada en algunos sectores. La declaratoria de emergencia se extiende hasta el 31 de julio. Se va a incidir con la entrega de medicinas, según lo que usted nos ha indicado, para atacar en la etapa inicial de esta enfermedad, y efectivamente empieza también una etapa en la que todos los peruanos tenemos que empezar a incidir en las medidas básicas, como es el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos permanente, porque efectivamente va a haber más movimiento, vamos a estar más expuestos. El virus efectivamente, me parece, según la experiencia en la región, va a haber una incidencia, un aumento de casos, porque es lo previsible, teniendo en cuenta esta reactivación económica. Hay una pregunta, ministro, que nos están haciendo insistentemente, es respecto a los pases vehiculares, a poder movilizarse en sus vehículos. ¿Esto se va a poder realizar? ¿Uno va a poder moverse en su carro con normalidad a partir del día miércoles? Sí, a partir del día miércoles ya la familia, las personas se pueden movilizar con sus vehículos particulares. No va a ser la necesidad de presentar ningún pase, ya pueden movilizarse libremente, pero nuevamente, Angélica, hacemos un llamado a la responsabilidad ciudadana, a la solidaridad. Todavía la pandemia continúa y tenemos que salir lo mínimo necesario de nuestras casas para evitar los contagios. Muchísimo más, no poner en riesgo a nuestros familiares que son personas vulnerables, ya sea porque tienen una enfermedad inmunodepresiva o porque son de la tercera edad. Tenemos que cuidar que esas personas no se infecten, porque son las personas que están llegando con mayor incidencia y en mayor porcentaje a los hospitales. Y desafortunadamente, aquellas personas que tienen alguna complicación con enfermedades inmunodepresivas están pasando a UCI. Y con mucho dolor, muchos de ellos fallecen. Entonces, por favor, asumimos la responsabilidad de cuidarnos, de no contagiarnos. La pandemia continúa, y de cuidar a las personas vulnerables. Así es, a los mayores de 65 años, que repetimos, los menores de 14 años y los mayores de 65 años todavía deben permanecer en cuarentena y salir lo menos posible. Sobre todo, me parece incidir en los que tienen a su cargo a personas mayores o con alguna enfermedad preexistente, que tienen que salir y entrar de casa, tienen que escatimar en las medidas de higiene. Ministro, teniendo en cuenta la experiencia de algunos países de la región, como Colombia, Bolivia, Argentina, que han presentado un aumento de casos en esta etapa de reactivación, ¿cuáles son las medidas o las evaluaciones que se han hecho al interior del gabinete respecto a lo que se puede hacer para incidir en programas justamente como el que, por ejemplo, tiene, tengo entendido, el programa se llama Taita y también Te Cuido Perú? Mire, en forma paralela a estas liberaciones que se están haciendo a nivel nacional, indudablemente en el gobierno estamos trabajando intensamente, ahora muchísimo más, porque se están dando más libertades y las personas se van a mover más. Estos programas, Te Cuido Perú, que básicamente visa romper la cadena de contagio, y la operación Taita, que busca identificar a las personas vulnerables, hacerle un tratamiento temprano, darle sus víveres para aislarlos en su domicilio o llevarlos a la vía panamericana, van a continuar y en forma mucho más intensa. Estamos planeando, esto se hace un planeamiento con los alcaldes, porque ellos son los que hacen el empadronamiento en aquellas zonas que son más calientes en cada uno de sus distritos, para identificar a las personas vulnerables. Ellos empadronan y en base a ese empadronamiento vamos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Defensa Civil a hacer todo un operativo casa por casa para dar el tratamiento temprano y llegar y proteger a las personas más vulnerables. Esto va a continuar a nivel nacional, lo vamos a continuar haciendo y vamos a continuar tomando todas las medidas por parte del gobierno para evitar que la gente se contagie. Claro, porque el peligro del rebrote definitivamente es muy alto. Y es lo más probable, ¿no? No le escuché, Angélica, bien. El peligro del rebrote es muy alto. Mire, sí, mire. Y va a aumentar efectivamente desde el miércoles. Hemos estado evaluando en base a las medidas que se iban liberando
básicamente los efectos se ven de 10 a 15 días. Y conforme hemos ido liberando ciertas restricciones que se tenía, las hemos ido evaluando. Y han tenido incidencia en el aumento de contagiados, pero no en picos altos, sino en picos moderados y que son manejables. Esperamos también que estas medidas, también si hay un aumento de contagios, sea en forma moderada y en forma baja, de tal manera de que se pueda manejar. Repito nuevamente, estamos intensificando, estamos incrementando la respuesta hospitalaria a nivel nacional en forma muy intensa. Hay un grupo de trabajo trabajando mañana, tarde y noche para lograr esto, y también con el tratamiento temprano para tratar de que las personas que se infecten tengan los síntomas leves, puedan quedarse en cuarentena en su casa y después de eso nuevamente reasistir a sus actividades que corresponden. Y no confiarse, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, a muchas, usted lo ha visto de cerca, ministro, en este recorrido que hace continuamente por mercados, por Gamarra, la gente no usa bien la mascarilla, ¿no? Y por eso también quiero hacer la siguiente pregunta: ¿cuáles van a ser los protocolos que se van a tener que seguir en el caso de transporte público? La mascarilla es obligatoria, pero ¿se ha pensado en la obligatoriedad de esta mascarilla facial, de este plástico facial? Mire, el día de ayer en el Consejo de Ministros se hizo una exposición bastante detallada de los protocolos que se están implementando en los medios de transporte público, y el ministro de Salud justamente está proponiendo el uso de estas mascarillas transparentes que tapan no solamente la nariz y la boca, sino también los ojos, que es muy importante cuando uno está cerca a otra persona. También se está implementando el aforo al 50% en las unidades de transporte, y por eso el gobierno va a proporcionar un subsidio a todas las empresas que están cumpliendo con estas normas. Y la autoridad de tránsito urbano está verificando los protocolos en los paraderos para que no haya aglomeración de personas. Ministro, mire, adelante. Si me permite, entonces va a ser obligatorio el uso de estas micas transparentes, adicionales a la mascarilla. Está implementándose los protocolos y el Ministerio de Salud ya va a sacar un comunicado para ver de qué manera se implementan estas protecciones transparentes a través de micas u otros elementos que se tengan, en qué lugares se pueden utilizar y dónde es recomendable. Lo recomendable, Angélica, es de que la gente lo use. Eso es lo recomendable, porque está protegiéndose la vista, la nariz y la boca. Eso es lo recomendable. Pero mínimo, si la gente no puede portar en ciertos lugares, lo puede utilizar y debe utilizar, está obligatorio utilizar la mascarilla. Correcto, ministro. Transporte interprovincial no está permitido todavía. El transporte interprovincial, tanto terrestre como aéreo, está contemplado en la tercera fase de la reactivación de las actividades económicas. El ministro de Transportes está liderando un equipo de trabajo para ver en qué momento se reactiva, y de reactivarse tendría que hacer en aquellas regiones donde la epidemia está en descenso o en el máximo en donde el crecimiento es lento, pero indudablemente no puede haber transporte ni aéreo ni terrestre en aquellas regiones donde el crecimiento es rápido. Correcto. ¿El transporte aéreo todavía no se ha previsto, ministro, para una fecha probable de reinicio? El ministro de Transportes en estos días va a hacer un anuncio indicando la fecha en que se inicia tanto el transporte aéreo como el transporte terrestre. Ministro, sabemos también de cerca el trabajo que han venido realizando, realmente sumamente importante, de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional en esta pandemia. ¿Cuál va a ser el rol que va a cumplir en las calles? ¿Va a haber presencia de uniformados todavía en nuestras calles? Mire, durante el día las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, van a continuar actuando en los mercados, en los bancos, en los paraderos, en lugares donde hay con aglomeración de personas. También seguimos operando en el Plan Te Cuido Perú, en la Operación Taita, y durante la noche se van a intensificar los operativos para el control del toque de queda. Claro, porque la declaratoria de emergencia continúa, están prohibidas las reuniones y eso queda clarísimo. También los vuelos van a continuar, están realizando muchísimos vuelos a diario, realmente trasladando oxígeno, llevando ayuda. ¿Cómo se va a manejar este trabajo? Bueno, mire, en este aspecto, en la implementación de los puentes aéreos, nuestros pilotos, tanto de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, están trabajando intensamente y todos los días.
sobre todo en aquellas regiones que son calientes. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando muchísimo con un puente aéreo en San Martín, en Moyobamba, Tarapoto y también en Ucayali, para llevar oxígeno en aquellas zonas o distritos donde hay déficit de este elemento que es tan importante. El día de hoy, por ejemplo, tenemos un puente aéreo, están saliendo 3 aviones en 3 momentos diferentes, de diferentes partes del país, llevando oxígeno hacia Tarapoto para cubrir toda la zona de San Martín. Nuestros pilotos están trabajando intensamente y desde acá mi profundo agradecimiento a ellos y a todas las Fuerzas Armadas que durante esta pandemia no han descansado y han estado durante el día, la noche, la madrugada, sin tener en cuenta las condiciones de tiempo, lugar o de espacio, para apoyar a todas las personas a nivel nacional. Mi profundo agradecimiento a todas las Fuerzas Armadas. Claro que sí, ministro, y también nosotros agradecemos el trabajo que han hecho nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional, que lo van a seguir haciendo, por supuesto, a partir de ahora. La estrategia es cuidarnos, ¿no? Es cuidarnos porque esto no ha acabado, la situación es bastante complicada, la famosa meseta no llega todavía, aún así, ante una decisión obviamente de reactivar la economía, estamos pasando una nueva fase en la que cada uno tiene una responsabilidad y una función muy importante. Yo le agradezco, ministro, por la entrevista, por los alcances, por los detalles. La cuarentena continúa focalizada con algunos sectores de la población. La declaratoria de emergencia continúa. Esto conlleva restricciones y esperemos que pronto tengamos mejores noticias que informar al país. Ministro, muchas gracias por los alcances. Angélica, permíteme solamente dar el mensaje final a toda nuestra población. Tener conciencia que la pandemia continúa. Tenemos una responsabilidad muy importante, primero de cuidar nuestra salud, no contagiarnos para no contagiar a las personas vulnerables, cuidar de que esas personas vulnerables no se infecten porque son los que están yendo al hospital, y en forma solidaria, creo que después de esta pandemia el Perú va a emerger como un país más solidario, más unido y más fuerte. Muchísimas gracias, Angélica.